bueno, pues vamos a empezar con ello. Por favor, la primera diapositiva. Bien, ¿cuál es el objetivo de esta norma técnica? Vamos a ver que en el caso de la resolución ministerial número, en el caso de la norma técnica de las disposiciones para la prestación del servicio educativo en las instituciones educativas y programas educativos de la educación básica para el año 23, se han planteado un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Este objetivo es de establecer los aspectos a desarrollar por los integrantes de la comunidad educativa para la prestación del servicio de las instituciones y programas educativos públicos y privados de la institución educativa dentro de la educación básica en ámbitos urbanos y rurales durante el desarrollo del año 2023. Bien, ¿cuál será su ámbito de aplicación? Sabemos que estas disposiciones ahora están involucrando a todas las instituciones educativas, tanto a las instituciones educativas públicas como a las privadas, ¿ya? En este caso están incluidas entre ellas a las instituciones que están dentro de la educación básica regular del ámbito rural y urbano, niveles de educación inicial, primaria y secundaria, la educación básica alternativa en sus ciclos inicial, intermedio y avanzado, y la educación básica especial en sus niveles inicial y primario, ¿no? Entonces, estas instituciones van a tener que aplicar todas estas disposiciones. ¿Quiénes se van a encargar de monitorear y dar asistencia técnica para garantizar el cumplimiento de esta resolución y con sus disposiciones? En primer lugar, obviamente, quienes van a estar visitándoles todo el tiempo, la unidad de gestión educativa local, en este caso la UGEL 06, quienes también van a estar verificando que la UGEL esté cumpliendo sus trabajos y también revisando acciones adicionales, va a ser la Dirección o Gerencia Regional de Educación, en este caso la Dirección Regional de Educación de Lima, y tenemos a nuestro ente rector, que es el Ministerio de Educación, ¿no? Que es el que en un primer momento está emitiendo esta resolución ministerial, está planteando estas disposiciones en pro de la mejora de los aprendizajes. Bien, la siguiente, por favor. Vamos a tener en cuenta en este sentido que, si bien es cierto, hay disposiciones que se van planteando, pero estas disposiciones van a tener una base normativa, ¿no? Y dentro de esta base normativa siempre vamos a encontrarnos de que vamos a tener presente la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Educación, la Ley General de Educación, vamos a tener también, en este caso, el reglamento de la Ley número 28044, que es la de la Ley General de Educación. Vamos a ver también la resolución ministerial, la 281-2016 del MINEDU, que aprueba el Currículo Nacional de Educación. También la resolución viceministerial, la 094-2020, que aprueba el documento normativo sobre la evaluación de las competencias de los estudiantes en la educación básica. Bien, entonces, para poder garantizar todo este desarrollo, esta norma técnica y estos lineamientos van a tener que contar con las siguientes características. Uno, ya, que para poder garantizar la prestación del servicio educativo, todo el procedimiento, el proceso que se va a seguir debe ser descentralizado. En otras palabras, el gobierno nacional, los gobiernos regionales y locales, a través de las instancias de gestión educativa descentralizada, son las que lideran la prestación de los servicios educativos de su jurisdicción. De esta manera, promueve la gobernanza colaborativa y desarrollan acciones pertinentes a cada contexto, asegurando así el desarrollo de competencias y los estudiantes en coordinación con la comunidad educativa. Entonces, primero, tiene que ser descentralizado, obviamente. ¿Y para qué? Para poder lograr los objetivos que se tienen trazados, ¿no? Entonces, en este sentido, todo lo que se va a trabajar está centrado en el estudiante, que es la otra característica que tiene esta prestación de servicio educativo, ¿no? Y por ende, se tiene que garantizar su bienestar socioemocional. Entonces, ¿qué implica eso? Implica que se tienen que realizar una serie de acciones con el propósito
de lograr un bienestar socioemocional del estudiante. Un equilibrio emocional, la adaptación a la convivencia, la capacidad de afrontar retos para contribuir al bienestar colectivo y obviamente también vamos a garantizar su bienestar y formación integral, ¿no? Entonces, cuando hablamos de bienestar y formación integral, nos estamos refiriendo también a todas sus características, sus fortalezas, sus necesidades, en este caso necesidades físicas, sociales y emocionales, así como también garantizar y tener en cuenta sus intereses y condiciones, como también pueden haber las posibles barreras que estos estudiantes van a enfrentar y para poder proveer en este sentido el apoyo educativo o mecanismos necesarios que le permitan progresar en sus aprendizajes, ¿no? Esto como principales características. Bien, entonces a partir de ello, dentro de estas disposiciones, vamos a hablar específicamente de las disposiciones pedagógicas, ¿ya? Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bien. En el numeral 7.1 hablamos precisamente de una de las disposiciones pedagógicas que en este año se va a dar con mucha fuerza y sobre todo tanto las instancias de gestión educativa descentralizada van a estar poniendo especial interés en su cumplimiento. La primera, como ahí dice, es la implementación del Currículo Nacional de la Educación Básica. Sabemos que el currículo nacional fue aprobado por la resolución ministerial la 281-2016 del Minedu y modificado por la resolución ministerial número 159-2017 del Minedu. También sabemos que el currículo nacional está vigente desde el año de su aprobación, en el 2016. Y por ende, hay muchas instituciones a nivel nacional que ya han ido implementándola en todo este proceso. Sin embargo, todavía queda pendiente de que se lleven a cabo las acciones y procedimientos tal como lo estipula el currículo nacional. En ese sentido, en este año, todas las instancias van a estar enfocadas a poder guiar a los directivos, como también de monitorear el cumplimiento de este proceso. ¿Quiénes están incluidos en esta implementación del currículo nacional? Habíamos visto en un primer momento que decíamos instituciones educativas de nivel inicial, primaria, secundaria, de EBR, de EVA y de EBE, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, estamos incluidos todos. ¿Quiénes más? Instituciones educativas de gestión pública y de gestión privada. Ahora sí no nos escapamos. Todos estamos incluidos en este proceso. Por lo tanto, ¿quién va a liderar todo este proceso en la institución educativa? Va a tener que ser la directora o el director de la institución educativa, quien asume sus funciones en los programas también educativos. Entonces, como él es el responsable, es quien se va a encargar de conducir este proceso de implementación del currículo nacional. Para ello, va a tener que propiciar espacios de diálogo, reflexión con las y los docentes, a fin de implementar el currículo nacional de manera diversificada, participativa, ¿no? Acá no es impositiva, se tiene que promover la participación de cada uno de los docentes. También buscar las formas de poder simplificar estos procesos y obviamente de manera flexible. Acordémonos que los planteamientos, las normas, los documentos incluso de gestión no están escritas en piedra, sino que van a estar sujetas a diversos cambios en función de la realidad que vayamos atravesando. Acabamos de pasar y seguimos todavía recuperándonos del tema de pandemia, donde se hicieron muchos cambios y a pesar de todo eso, nos hemos mantenido dentro de la línea del currículo nacional, o eso era el ideal que todos deseábamos, ¿no? Y para lo que viene, también vamos a tener que seguir mirando hacia el logro y la implementación del currículo nacional. Ya, entonces, por lo tanto, si queremos lograr esta implementación, vamos a tener que orientarnos a lograr el desarrollo de los aprendizajes de las y los estudiantes con atención pertinente, obviamente, a sus características. En otras palabras, vamos a tener en cuenta
o sus necesidades de aprendizaje, sus intereses, valga la redundancia, sus características, sus demandas educativas y también las demandas educativas del contexto mismo sociocultural, ¿no? Entonces, por lo tanto, debemos de poner énfasis en esta parte. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, ahora, la UGEL desde su lado, la DREL desde su lado, ¿qué es lo que va a hacer? No, tanto con los especialistas en educación, los jefes y directores de gestión pedagógica y directores de UGEL y de DREL, van a ser los responsables de realizar el monitoreo y el seguimiento a la implementación del currículo nacional en las instituciones educativas y en los programas educativos de su jurisdicción. Asimismo, van a conducir y supervisar estas acciones de diversificación curricular en concordancia con las disposiciones de alcance general que emita el Ministerio de Educación. En esta línea, tanto especialistas, jefes directivos de UGEL y de DRE van a participar de asistencias técnicas, así como lo estamos haciendo el día de hoy, por ejemplo, ¿ya? De asistencias técnicas o acciones formativas para poder garantizar esta implementación adecuada y oportuna del currículo nacional. No hay forma de que se pueda lograr una implementación adecuada si dentro del proceso no nos incluimos todos, ¿no? Director, tienes que liderar, docentes tienen que conducir también este proceso, especialistas deben estar monitoreando y asesorando ante todas las dificultades que se puedan presentar. Bien, tenemos la siguiente condición que va a ser necesario tener que cumplir. En el numeral 7.2 nos dice que la otra condición es la condición para el desarrollo de competencias. En este caso, la acogida y seguridad que se tiene que dar al estudiante. Entonces, para eso es necesario de cumplir con ciertas condiciones, ¿ya? Una de las condiciones es que tanto la institución, programa educativo, debe estar organizada, ¿ya?, para poder brindar acciones de acogida y seguridad, garantizando su bienestar integral. En este sentido, se hace necesario el liderazgo del director y del equipo docente, ¿ya?, en el trabajo que se vaya a realizar tanto con los estudiantes como también con las familias para el logro de estos propósitos de aprendizaje planteados para el año lectivo. ¿Cuál es la otra condición que se necesita? Para garantizar, por ejemplo, tenemos que hacer lo necesario para que se lleve a cabo un buen inicio del año escolar 2023. Para esto, el equipo directivo de las instituciones educativas deben gestionar las condiciones operativas desde el mes de enero. O sea, ahorita ya estamos trabajando como hormiguitas en este caso, ¿no es cierto? Y para poder garantizar estas condiciones operativas. Los actores de las instituciones y programas educativos deben planificar en qué momento, durante la primera semana de gestión, todo el desarrollo de actividades que vayan a promover esta acogida, integración, los vínculos de apego, la cultura inclusiva, la sana convivencia y bienestar socioemocional de las y los estudiantes. Entonces, es por eso que tenemos una semana de gestión en la que tenemos que incluir todas estas acciones para acoger adecuadamente a mis estudiantes. Y obviamente estas acciones, ¿dónde deben estar incluidas? En el plan anual de trabajo, como parte de un primer momento. ¿Ya? ¿Qué otra condición debemos cumplir? Para poder garantizar que se dé adecuadamente esta acogida y seguridad, también debemos tener en cuenta los procesos de adaptación y tránsito seguro y respetuoso de las y los estudiantes. Es decir, el tránsito del hogar a la institución educativa. Y también el tránsito entre un nivel a otro. Por ejemplo, ¿no?, del niño de 5 años que va a transitar al ciclo 3, que es en nivel primaria, y el niño de sexto de primaria que va a transitar al primer grado de educación secundaria. Entonces, todo eso debemos considerar también en nuestra planificación. Entonces, debemos promover en este sentido los vínculos intergeneracionales significativos para garantizar la progresión de los aprendizajes y las condiciones pedagógicas necesarias para este proceso. En el caso de los niños y niñas
que cursan los ciclos primero, segundo y tercero, vamos a promover la adaptación saludable del servicio educativo con el acompañamiento de la familia para no ver esta separación traumática, ¿no? Que a veces se enfrenta el niño al experimentar que se le deja en la institución y la familia se va. Tenemos que hacer propicio de que la familia esté dando ese soporte en un primer momento e ir poco a poco acostumbrando al niño a que de alguna manera acepte esta nueva realidad y de que tiene que trabajar en un nuevo ambiente y con personas que también le van a brindar esa confianza, ¿sí? ¿Cuál es la otra condición que se debe cumplir? El acondicionamiento de los espacios educativos, tanto internos, externos, y también que estos espacios deben ser seguros y saludables. ¿Qué otras condiciones se incluyen dentro de esta? El acondicionamiento también de los materiales educativos que deben estar centrados y adecuados a las características de las niñas y los niños. En este caso, también de los adolescentes, de los jóvenes y en el caso de los SEBAs, los adultos, ¿no es cierto? Con el fin de brindarles la oportunidad de manipular, explorar, transformar y construir a partir de sus iniciativas y posibilidades, desarrollando su autonomía, promoviendo interacciones positivas y favorables para la reflexión, involucramiento y gestión de sus aprendizajes. Recordemos que lo que se quiere, de acuerdo a lo que nos propone el currículo nacional, es el desarrollo de sus competencias. Y para poder desarrollar sus competencias se debe dar la posibilidad que el estudiante sea muy autónomo y para ello debemos proveerle todos los materiales necesarios. Sí. Entonces, en el caso, por ejemplo, del primer ciclo, se deben considerar los espacios y materiales pertinentes para el momento de cuidado, para el juego libre, para la actividad autónoma. Así como en el ciclo 2, por ejemplo, vamos a tener que también propiciar los espacios para el juego libre en sectores y otros espacios de la comunidad que favorezcan los aprendizajes. Otra condición que se debe cumplir aquí es el acompañamiento que el docente debe dar a sus niñas y a sus niños, adolescentes, también a sus jóvenes y a sus estudiantes adultos, en el caso fuera, ¿no? Este acompañamiento debe ser diferenciado y centrado en la diversidad cultural y lingüística, atendiendo a sus necesidades de aprendizaje. Acuérdense que el punto de partida para poder lograr todo ello es que yo considere en todo momento las características propias del estudiante. Si yo no considero estas características, mi atención no va a ser diferenciada. Entonces, debemos considerar en todo momento sus características, sus intereses, sus necesidades. ¿Ya? Para poder atenderlos, reconociendo así en este proceso sus potencialidades y propiciando en todo este proceso las interacciones de soporte emocional con una actitud cálida de respeto y empatía, que promuevan el desarrollo de competencias a partir del pensamiento crítico y reflexivo, que es lo que necesitamos hoy en día, ¿no? Ser críticos, que no significa ser criticones, ¿ya? Sino es tener que recoger información y a partir de eso analizarla, someterlo a un análisis y en función de eso recién poder emitir yo mi propia idea. Yo tengo que ser reflexivo en toda la información que me llegue. Entonces, eso es lo que queremos hacer con los estudiantes, por lo tanto debemos dar esas condiciones. En este caso, por ejemplo, ya para las zonas rurales, que no es en el caso de Lima, también va a ser necesario que se incluyan aquí el diálogo de saberes. Y de repente también aquí, ¿no? En las familias de los alrededores de la UGEL, por ejemplo, tenemos a familias que vienen de otros lugares, ¿no? Que hablan el quechua, que hablan el ayánica, que hablan otros idiomas. Entonces, ¿por qué no propiciar? Y también que vienen con una carga de muchas experiencias. Entonces, ¿por qué no propiciar también entre ellas, entre las familias, ese diálogo de saberes? Entonces, en este marco, por lo tanto, es muy importante promover la participación de
la institución, pero en relación con la familia y comunidad, ¿sí? Eso es muy importante. Ahora, sabemos que todo esto no se va a lograr si es que no tenemos al directivo como líder que va a acompañar en todo momento a sus docentes en todo este proceso, tanto en el proceso de planificación, donde se van a plantear todas las estrategias para poder abordar todo el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje, de logro de aprendizajes, ¿ya? Que va a tener que mediar también este docente. Entonces, en todo ese proceso es el directivo quien va a hacer ese acompañamiento. Y obviamente también dentro del proceso de la evaluación curricular, que también se va a dar a la par, porque sabemos que estos no son procesos aislados, sino todos van interactuando entre ellos. Bien, entonces aquí, ¿de qué manera se va a poder realizar este acompañamiento, señor director, señora directora? Vamos a tener que hacer uso de todas nuestras estrategias. Vamos a tener que organizar también talleres a nivel de la institución educativa. Podemos realizar guías, podemos realizar reuniones de interaprendizaje, una serie de acciones a seguir que, ojo, sí, no te olvides, ¿dónde vas a incluir todas estas acciones? En tu plan anual de trabajo, porque todo esto debe estar contemplado en los documentos de gestión. Importante, ¿sí? Entonces, estas condiciones y entre las otras que hemos estado mencionando, van a generar, en este caso también, así como queremos que el estudiante sea autónomo, el docente también tiene que estar poco a poco adecuándose a tener que constantemente ir evaluando su práctica pedagógica. Y para ello, la práctica del proceso reflexivo también debe ser para él. Y en el acompañamiento que tú como directivo vayas a dar, también tienes que propiciar eso, ¿no? Que el docente sea muy reflexivo en el trabajo que vaya a realizar. Y obviamente, para eso también, si es que tienes alguna duda, para eso también están los especialistas de la UGEL que te puedan apoyar en algún momento. Bien, ¿cuál es la otra disposición pedagógica que nos están planteando? En el 7.3 hablan sobre la reinserción y continuidad educativa. Muy importante, más aún sabiendo que estando recuperándonos de la pandemia, hay muchos estudiantes que hasta el momento no han retornado a sus instituciones educativas y no han continuado sus estudios. Entonces, el objetivo de esta disposición es garantizar, prevenir la interrupción de estudios y promover la continuidad en la educación básica a nivel nacional con acciones intersectoriales e intergubernamentales con pertinencia territorial que considera necesario implementar acciones como son las siguientes. Primero, identificar factores de riesgo que afecten el desarrollo de estudios con finalidad de conocer la realidad del ámbito donde vive el estudiante, teniendo en cuenta que las situaciones de riesgo que se presentan a nivel regional, local o comunal se convierten en antecedentes que pueden afectar la trayectoria educativa del estudiante, poniendo en riesgo su continuidad. En este caso, entonces, va a ser muy importante que el director lidere este trabajo, que comunique a la comunidad los factores de riesgo de interrupción de estudios y se asegure que el equipo de docentes reconozca a sus estudiantes, los monitoree su desenvolvimiento y se pueda realizar acciones preventivas. Entonces, acá es muy importante que cuando nosotros recibamos al estudiante, dentro de esa evaluación diagnóstica que vayamos a hacer en la primera semana que tengamos al estudiante con nosotros, se pueda recoger toda esa información adicional que se tenga, claro, también llevado de la otra información que el estudiante dejó al finalizar el año, ¿no? Para poder en un primer momento detectar estas situaciones de riesgo. Acuérdense que en el diagnóstico que se realiza no solamente se recoge información del aprendizaje de los estudiantes, sino también del aspecto socioemocional, cómo se encuentra, cómo vive con sus familias, cómo está esta familia, en qué condiciones económicas, si brinda las facilidades y todo lo demás. ¿Ya? Entonces, en ese sentido vamos a tener en cuenta esto. ¿Qué otra cosa vamos a considerar? La implementación de las estrategias, alerta escuela, que permite
la identificación de estudiantes que se encuentran en riesgo de interrumpir sus estudios con la finalidad de desplegar acciones en el marco de la tutoría y orientación educativa para el fortalecimiento de habilidades. ¿Qué más vamos a buscar? Vamos a propiciar la búsqueda activa de los estudiantes que interrumpieron sus estudios para que se inserten nuevamente. Y además, en ese sentido, vamos a promover el fortalecimiento de competencias de gestión de las instancias de gestión educativa descentralizada para la implementación de estrategias, porque no solamente es el directivo tiene que trabajar con las instancias y tiene que trabajar con sus aliados para uno, prevenir esta deserción y para buscar estos estudiantes que ya se fueron, ya abandonaron la educación básica, ¿ya? Entonces, por lo tanto, es necesario trabajar con estos aliados estratégicos. Por último, es necesario considerar aquí, en la 7.4 nos habla que debemos trabajar la evaluación por competencias. En este sentido, vamos a trabajar, como dicen ahí, desde un enfoque formativo, creando oportunidades continuas y teniendo en cuenta, para este caso, la resolución viceministerial, la 094, ¿ya? Que está vigente desde el 15 de marzo. ¿Ok? Bien, entonces acá es muy importante que para que se pueda dar una evaluación por competencias, ¿ya? Se propicie a que los estudiantes puedan conocer todo este proceso, el docente, ¿qué tiene que hacer para promover esta evaluación de las competencias? Primero, él debe ser partícipe de todo el proceso evaluador. El estudiante debe conocer cómo es que se va a evaluar, cómo es que va a ser evaluado, para que él mismo tenga la oportunidad de desempeñarse adecuadamente para ver si él mismo pueda identificar si logra o no estas competencias que se le están requiriendo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, vamos a tener en cuenta estas 4 disposiciones pedagógicas. La siguiente, por favor. Antes de que continuemos, Silvia, sí, vamos a aprovechar. Escucha, ¿verdad? Bien, vamos a ver. Entonces, habíamos hablado de todo el procedimiento que se va a seguir dentro de estas disposiciones. Ahora, sabemos que al finalizar este año, muchos estudiantes no han logrado las competencias esperadas y han pasado a producción guiada. Entonces, en ese sentido, para este año, se está precisamente considerando esta situación y ahora, entre los meses de enero y febrero, nos dice la norma, en la 8.1, que los docentes van a tener que preparar clases, sesiones de aprendizaje, van a preparar material para poder llevar a cabo con los estudiantes ya la condición del proceso de enseñanza-aprendizaje a fin de realizar la recuperación de en las áreas de comunicación y matemática. Entonces, para ello, ya, se tiene previsto que se tenga que hacer uso de 6 semanas de 30 horas cada semana para el desarrollo de las competencias en estas áreas curriculares, tanto para el nivel primario como para el nivel secundario. Entonces, ¿en qué momento se va a realizar este proceso? En los meses de enero-febrero del 2020. ¿Sí? ¿En qué áreas? Comunicación y matemática. ¿Cuáles son los niveles que se va a considerar? Primaria y secundaria. En el caso de la modalidad de la educación básica alternativa, en los ciclos inicial, intermedio y avanzado, la recuperación y consolidación de aprendizajes se desarrollará con las y los estudiantes que lo requieran durante el periodo promocional o periodo de atención. Esa va a ser la gran diferencia. ¿Sí? Entonces, atentos colegas, atentos los directivos, que ahora vamos a tener que prestar especial atención a esos estudiantes que no han sido promovidos con un desarrollo de competencias adecuados y es hora de que se empiecen a realizar estas acciones pertinentes. Sí, eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias, Jocelyn, y muchísimas gracias, directivos, por su atención. Gracias, licenciada Silvia. Del año escolar 2020. Pasa la diapositiva, vamos a la capítulo 8.2.
Bien, mientras que ocurre esto que esperamos, les tengo que comentar lo siguiente. Cuando el Ministerio de Educación, como ente rector del sistema educativo del Perú, habla de consolidar los aprendizajes, nos estamos refiriendo a que deben cerrarse las brechas de aprendizaje, es decir, acortar la diferencia que existe en el desempeño educacional de nuestros estudiantes que provienen de familias de distinto estrato social y económico, sobre todo. Cuando se habla de la equidad educativa, debemos pensar en que esta consiste en educar de acuerdo a las diferencias y necesidades individuales sin que las condiciones económicas, demográficas, geográficas o de género supongan un impedimento para ese proceso de aprendizaje. Al respecto, ¿qué cosa establece la norma? Debemos considerar entonces para el nivel secundaria una jornada escolar de 40 horas semanales. Debemos considerar para la jornada escolar completa se cierre las brechas y la equidad educativa se cumpla. Respecto de la forma como se debe implementar las 40 horas semanales, les indicamos de que ha salido un oficio múltiple, el número 043 de la Dirección de Básica Regular del Ministerio de Educación, que se titula Precisiones sobre la distribución de horas para el desarrollo de la estrategia del refuerzo escolar. Recordando de que existen todavía algunas otras normas que dentro de su marco se deben desarrollar estas actividades, como por ejemplo la resolución viceministerial 045 del año 22, donde se señala principalmente las materias, las áreas curriculares de matemática y comunicación, donde se pone también a disposición tanto recursos para docentes como para estudiantes. Otra norma que debemos tomar en cuenta dentro de esta actividad de reforzamiento es la resolución viceministerial 163, que en sus acápites 741 y 763 nos habla del plan de estudios con 35 horas, pero que posteriormente dice que se debe, para el reforzamiento escolar, utilizar las horas de las actividades extracurriculares de los docentes. A modo de ejemplo, si por el desarrollo de las competencias a un docente se da 24 horas, se le añade 5 horas para el refuerzo escolar, más 1 que eligiendo entre el trabajo colegiado, la atención a padres de familia o la atención a estudiantes, sumarían 30 horas. Bien, todo esto está precisado en un oficio múltiple. Y para terminar esta parte debemos comentar, muy en breve, debe ser el día de mañana, la UGEL, nuestra UGEL 06 va a emitir un oficio donde recoge todas estas indicaciones, sobre todo la manera como deben implementarse esas 40 horas semanales. Lo que se especifica aquí en el oficio que estoy comentando del Ministerio de Educación es que tiene que adelantarse el inicio de cada jornada. Pero también dice que si fuera no posible, imposible, entonces se puede establecer excepcionalmente las instituciones no lo pudieran cumplir, pero bajo ciertas condiciones. Que, por ejemplo, no se tenga asegurado un alto porcentaje de asistencia de los estudiantes, que los docentes, sobre todo contratados en lo que concierne a la bolsa de horas, no permitan implementar este número de horas semanal mensuales. Y si, teniendo 2 o 3 turnos, implicara algún tipo de inseguridad a los estudiantes, entonces el director de la institución educativa debe informar de manera evidenciada esta imposibilidad al UGEL, quien bajará a verificarlas y entonces de esa manera se va cumpliendo. Pero todas las demás, que no tengan impedimento, tengan mayor problema, tienen que hacer estos esfuerzos, porque estamos hablando de lo que va a beneficiar a nuestros estudiantes. Entonces, el refuerzo escolar, siendo una estrategia pedagógica que sirve para mejorar el aprendizaje, que sirve para reducir los niveles de deserción y sobre todo aumentar las tasas de retención, es muy importante. Y dentro del marco de la resolución viceministerial ya emitida a comienzos del año pasado, la número 045. En el caso de secundaria y del ciclo avanzado de la modalidad de básica alternativa,
se debe de jugar con las horas de libre disponibilidad, tal y como se ha dictado desde la norma 315 de este asunto de la distribución de horas. Hugo, pase. Otros aspectos importantes que hay que considerar, como ya lo ha mencionado la colega Silvia, es el aspecto socioemocional. El bienestar socioemocional es buscar, fomentar una conducta, una actitud que sirva para los procesos de aprendizaje, es decir, favorezcan estos procesos en una relación consigo mismo del estudiante y viceversa. ¿Y por qué esto es importante? Porque, repito, nos ayuda a aproximarnos, a relacionarnos con los demás, con los compañeros, lo que mejora sustancialmente el autoconcepto, elevando así la autoestima y despertando la empatía con los demás. Todo ello confluye hacia los procesos de aprendizaje, pues los estimula. Otra estrategia es el fomento de la lectura. Hay que recordar que esto consiste, sobre todo para una lectura y escritura temprana, mejorar la comprensión lectora a partir de la recuperación del hábito lector para adquirir y enriquecer conocimiento. Estas actividades, señores directores, no olvidar, tienen que ser creativamente dispuestas e incluidas en su plan de trabajo anual. Pase la siguiente. En el desarrollo del servicio educativo se están considerando 39 semanas durante todo el año, que contienen también 3 bloques semanales de gestión y, por supuesto, lo principal, 4 bloques de semanas de gestión lectiva, de lecciones, de clases. En el caso de los centros de educación de básica alternativa, hay que considerar para la atención presencial, que van del 13 de marzo al 22 de diciembre, para las formas de atención semipresencial y a distancia, los hitos del almanaque son de marzo, del 6 de marzo y termina el 21 de julio, y el segundo periodo va del 7 de agosto y culmina el 22 de diciembre. De esa manera, señores de EVA, que están también presentes en nuestra reunión, está en la norma 474. Pase la siguiente. Tan importante como las actividades propiamente curriculares son las actividades co-curriculares. ¿De qué estamos hablando? De manera precisa, de los concursos. Pase, Hugo. Pase la lámina. Los concursos escolares son estrategias que movilizan diversos tipos de aprendizaje, todos ellos considerados en el CENEP. O sea, son actividades que promueven distintas clases de aprendizajes. A modo de ejemplo, son prácticamente los mismos, han por alguna razón obviado, pero se va a complementar ya sea con una norma específica o mínimamente con un oficio del ministerio, el concurso de José María Arguedas, ¿ya? Pero prácticamente son las que vienen ya desarrollándose. A modo de ejemplo, ¿por qué decimos que movilizan aprendizaje? Por ejemplo, la estrategia Somos Pares. ¿Qué cosa es lo que promueve? Pues espacios de participación democrática con la intención de desarrollar competencias socioafectivas y competencias ciudadanas. Otro ejemplo podría ser el famoso juego floral, ¿no? Que busca sensibilizar la importancia de las artes, entre ellas la literatura, pero también la tecnología y las ciencias de la educación en general. Esto con la deliberada intención de visibilizar las buenas prácticas que se hacen dentro de esas áreas curriculares y donde destacan no solamente el estudiante o estudiantes que ganan, sino también hacen también conocer el centro educativo del cual provienen. Y como último ejemplo podríamos también citar el caso de Input, porque desarrolla competencias cuando los estudiantes, teniendo extractos sociales y generacionales diferentes, se encuentran para intercambiar conocimientos y prácticas culturales, sobre todo de los pueblos originarios y afrodescendientes. Y los concursos que ya ustedes conocen. Pase la siguiente. Como una actividad
también necesaria para el soporte de la actividad educativa, pase la siguiente, Hugo, es el servicio alimentario. Como ustedes saben, directores, este busca no solo mejorar la nutrición, sino también promover hábitos más saludables. Pensar que la alimentación saludable no solamente es un derecho, sino es una condición indispensable para el crecimiento, para la salud y el aprendizaje. Vuelve Caliwarma, tienen que ustedes constituir, organizar sus comités que trabajan en esta parte y sobre todo tener una muy buena comunicación con los señores padres de familia, porque se ha visto que en algunos casos esos desayunos no son bien aprovechados. Y ahí hay que hablar, hay que dialogar bastante con los padres de familia. En cuanto al modelo de servicio educativo con residencia estudiantil, este beneficio alimentario tiene que alcanzar no solamente para todas las semanas lectivas, sino también las de gestión, dispuestas en el calendario escolar, así como los feriados, los sábados y domingo incluidos. Cuando hablamos del servicio alimentario, estamos hablando del hábito nutricional, como ya hemos dicho. Entonces aquí hay que crear conciencia en el manejo no solamente de lo que traen los chicos en la lonchera, sino también lo que ofrecen los kioscos escolares, cuando ya esté plenamente implementado. Debemos cuidar, señores directores, debemos crear una cultura nutricional, hacer comprender no solamente a los padres de familia, sino sobre todo a nuestros niños y jóvenes, por qué son dañinos los alimentos procesados. Hacerles entender que tienen un alto o elevado contenido de azúcar, grasas saturadas, sodio y un bajo contenido de proteínas, fibra, minerales, vitaminas. Y frente a eso están pues los alimentos naturales. Hay que verles que el pan blanco, la harina refinada, el azúcar, los cereales refinados, los azúcares en general, no consumidos adecuadamente a la larga, unas enfermedades a la corta, traen serias repercusiones en la salud. Y cuando estamos hablando ya de salud, pase la siguiente, tenemos que decir que el Ministerio de Educación, como ya viene haciéndolo casi cerca de 9 o 10 años atrás, considera un plan de salud escolar que contribuye a formar parte no solamente de una cultura de salud propiamente dicha, sino también de manera directa intervenir en la prevención y la promoción de la salud. Hay estudiantes que son aquejados por alguna enfermedad y entonces tienen un largo periodo de convalecencia, puede ser en su casa, o también hospitalizados teniendo una enfermedad de mayor gravedad. Entonces, existe el servicio educativo hospitalario, es decir, es un equipo interdisciplinario que apoya al estudiante paciente, que en su tratamiento ambulatorio no debe ser abandonado en sus estudios. Entonces, a través de actividades pedagógicas que tiene que coordinar usted, director, den soporte no solamente educativo, sino socioemocional para que se garantice la continuidad de estos estudiantes afectados. Lo voy a comentar nada más. Vienen las disposiciones complementarias. Acá nos recomiendan, señores directores, que debemos desarrollar actividades encaminadas al cultivo de los valores y actitudes para una ciudadanía activa. Hay que dar trabajo organizado a toda la comunidad educativa que debe comprender a los padres a través de un diálogo directo y sostenido. Para este periodo de recuperación debemos gestionar un voluntariado pedagógico. Otra actividad que están recomendando finalmente son las de carácter artístico, cultural, deportivos, recreativos y sobre todo el deporte socioemocional. Y lo que haya comentado la jefa de antes, en la disposición 13.4, nos habla de la obligación de hacer una práctica diaria de 10 minutos de actividad física, y esto liderado por el director. También hay que recordar que la matrícula de los estudiantes sigue siendo orientada por la resolución ministerial 447 del 2020. Y por último, señores directores, ustedes
siguiendo este modelo de gestión de autonomía escolar, pueden emitir complementarias disposiciones a la presente norma, a fin de facilitar su implementación plena, pero eso sí, sin contravenirla en ninguna de sus partes. De esa manera, señores directores, esperamos haber contribuido en algo. No debemos contravenir la norma en ninguna de las partes.